Su lista. Javier Milei es diputado nacional por Libertad Avanza, dijo otras cosas muy fuertes, vamos a charlar un ratito con él, que se despierta temprano, está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto enorme hablar con ustedes. Bueno, igualmente. ¿Cómo dice que va a salir segundo? ¿Qué información tiene? ¿Hay encuestas? Bueno, básicamente las encuestas que están circulando y que son de público conocimiento están mostrando que en este momento estamos en un empate técnico con el kirchnerismo y bueno, eso significa que estaríamos en condiciones de poder ingresar al balotaje. ¿Eso es como fuerza o con algún candidato en particular? El kirchnerismo me refiero. En general, digamos, como fuerza. Lo que pasa es que yo creo que ha habido se hizo mucho más claro el acercamiento con el corrimiento de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted le cree a Cristina Fernández de Kirchner que no va a participar en ninguna lista de nada? Lo creo, pero no por los motivos que dice ella. Ella lo presenta como un renunciamiento, como un acto de generosidad, y ninguna de esas dos cosas son ciertas. En realidad ella se corre porque va a recibir una paliza en términos electorales si se presenta. Pero pues, si se presentara como senadora, por ejemplo, que así tendría los fueros asegurados y el cargo también. Bueno, en realidad ahí ella, digamos, no estaría dando la pelea, la estaría dando otro y ella se estaría refugiando en algún cargo para esquivarle a la cárcel. Ese es otro problema. O sea, con lo cual te está mostrando que el kirchnerismo, digamos, si su candidato más potente tiene que estar escondiéndose en una lista para no ir preso, eso ya te da una debilidad de origen que no puede empujar. Aparte, digo, podemos discutir cualquiera de las figuras del kirchnerismo y todas tienen 70% de imagen negativa. Ninguno puede ser presidente con esas imagen negativa. Y en un posible escenario de segunda vuelta, ¿qué podría pasar con esos votos kirchneristas según el cálculo de ustedes? Bueno, nosotros tenemos claro que esos votos no irían a Juntos por el Cambio seguramente. ¿Por qué? Porque han trabajado tanto en generar la idea de la grieta, que lo mismo pasaría. A ver, si me tocaría la segunda vuelta contra alguien del Frente de Todos, le gano 70-30. Si me toca contra alguien de Juntos por el Cambio, le gano 60-40. Bueno, pero... Porque el problema, digamos, te hago la pregunta al revés. En una segunda vuelta vos vería gente Juntos por el Cambio votando al Frente de Todos. No, pero a ver, pero si hay alguien que está lejos de las ideas del Frente de Todos, es usted, Milei, también. Sí, pero esto es ahora por eso una cosa es lo que es la primera vuelta y otra cosa después es la segunda vuelta. O sea, en la segunda vuelta votás, digamos, el que te gusta o el que no querés que sea. Entonces eso es lo que hace, por eso es tan importante el tema de la imagen negativa. Entonces cuando vos tenés candidatos que tienen entre 70 y 80% de imagen negativa, eso les genera un techo tan grande que no pueden pasar, digamos, van a una segunda vuelta y pierden por escándalo. Y por eso Cristina no se va a presentar. Bueno, es una idea. Y a su partido, ¿cómo le va en las distintas provincias? ¿Cuál es la provincia en la que están mejor, según los sondeos? Nosotros en general estamos muy bien en toda la Argentina. O sea, hay lugares que obviamente tenemos mejores performances en términos de imagen positiva, que por ejemplo toda la parte norte del país es muy fuerte. Y ahora, digamos, también estamos haciendo muy buenos números en lo que es la parte sur, y es como que ahora tomó también impulso toda la parte centro. Así es que la verdad que estamos muy contentos y los resultados están siendo muy, muy interesantes.
Y respecto del futuro, las condiciones de país que va a recibir el próximo presidente. Falta un año de kirchnerismo, con un dólar así volátil que parece que no tiene techo, con el peso totalmente devaluado, con toda la crisis en general política. ¿Cómo ve que van a recibir el país y qué se puede hacer? ¿Cuánto tiempo se puede tardar con un plan que realmente funcione para por lo menos empezar a controlar la inflación, ¿no? Que es lo que más le preocupa a la gente? Ok, nosotros porque yo vengo trabajando con un equipo en la sombra, ¿sí? Y en el Ministerio de Economía, que trabaja en la sombra, nosotros tenemos tanto presentado, pensado, diseñado en lo que es la estrategia de salida respecto a si nos entregan el país en llamas o si el kirchnerismo es exitoso y deja la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Lo que difiere es la velocidad con la cual podés hacer los ajustes, por decirlo de alguna manera. Si vos tenés una hiperinflación, los ajustes los haces casi instantáneamente. O sea, en cambio, si vos tenés todo a punto de explotar, vos tenés que desactivar la bomba sin que te explote en la cara. Y eso requiere otra tecnología, por decirlo de alguna manera, de solución que demanda más tiempo. Ahora, lo que hay que comprender es el core central. Cuando vos mirás la historia económica argentina, Argentina entró en el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy Argentina está cerca de 80 al tipo de cambio oficial, el paralelo está abajo de 140. Es decir, es un escándalo, ¿sí? De hecho, tenemos más, ponele 45% de pobres, 10% de indigentes, la inflación está en torno al 100%. Entonces, la pregunta es, ¿esto es coyuntural o es estructural? En realidad es estructural y tiene que ver con que Argentina, en este periodo que estamos hablando, tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen el mismo origen. Es el déficit fiscal. Y las características de esos déficits fiscales es que es alto o extravagantemente alto. Y cuando vos mirás las crisis más grandes de Argentina, que son las que tienen los niveles más extravagantes de déficit fiscal, tenés el Rodrigazo del 75 con 14 puntos del PBI de déficit. Cuando tomás el caso de la tablita cambiaria del 81, tenés 11, la hiperinflación de Alfonsín 8, la convertibilidad 7, y cuando vos tomás los números de hoy, entre Banco Central y Nación, la Nación, ¿no? Y el Banco Central, vos ahí tenés un déficit fiscal de 10 puntos del PBI. Es decir, entonces, lo primero que hay que comprender es que la esencia del problema de Argentina es de índole fiscal. Ahora, eso tiene consecuencias monetarias y hace que vivamos con una inflación estrafalaria. Entonces, cuando vos tenés claro esto es, en el plano fiscal, cuando entras, tenés que entrar con una motosierra a bajar el gasto público, a hacer reforma del Estado, ¿sí? Tenés que desregular. Y en el plano monetario, o sea, yo lo que estoy proponiendo es una reforma del sistema financiero que a la postre termine con la eliminación del Banco Central, donde en un sistema de competencia de monedas que los argentinos tengan la moneda que quieran tener. Que lo más probable es que esa moneda que elijan los argentinos sea el dólar, al menos de inicio. Después al principio. la vida después la vida dirá, ¿me entendés? Porque supongamos que, no sé, nosotros dos tenemos negocios petroleros. Bueno, quizás a nosotros nos conviene hacer transacciones en WTI. ¿Qué nos importa el dólar, el yen, la libra? O sea, eso va en dinámica. Javier, ahora Willy Laborda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte, como siempre. Lo mismo. El gobierno va a presentar, o ya presentó por lo menos en el Congreso, un blanqueo y ahora se habla de impuestos. ¿Cuál va a ser tu respuesta, eventualmente, si se llegan a tratar en el Congreso estos dos temas? Primero, un blanqueo nuevo, blanqueo impositivo, porque ya hay uno dando vueltas, y estos impuestos que andan hablando desde el Ministerio de Economía al juego y a las LELIC. O sea, mi posición es jamás permitir que se suba un impuesto. O sea, yo voto siempre en contra de esas cosas. Ok, y el blanqueo también, obviamente. Exactamente, porque el blanqueo tiene un problema de inicio.
por decirlo de alguna manera. No, digo, ya es conceptual, porque ¿qué es blanqueo? O sea, quiere decir que vos tenés algo en negro, algo, digamos, que lo tenés, digamos, ilegal, sucio. Sí. Y en realidad, que tiene que ver con esta discusión histórica de los chantas, de los kirchneristas, con el tema de la fuga. Y en realidad, la persona que fuga dólares, digo, ¿por qué compra dólares? Compra dólares porque el quedarse con pesos, los pesos se derriten, digamos, como una barra de hielo en el medio del desierto de Sahara a plena luz del día. Entonces, digo, bueno, podés ahorrar en pesos, punto uno. Punto dos, además, Argentina es un infierno en términos fiscales, o sea, es una máquina de expropiar. Entonces, vos cuando podés, te sobra un manguito, te compras los dólares que puedas y los encanutás, esa es la realidad. Es decir, la persona, o sea, pero los políticos, tanto de un lado como del otro, quieren mostrar a estos argentinos, como delincuentes, y en realidad los verdaderos delincuentes son los políticos que están en el poder y o en la oposición, que habilitan políticas fiscales que derivan en delirios monetarios que generan inflación y les destruye la vida a los argentinos de bien. Los argentinos de bien no es que compran dólares porque tienen un empecinamiento contra el peso. No, los argentinos de bien tratan de preservar el valor de sus ahorros. O sea, totalmente. Si vos te mataste laburando, ¿sí? Y bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en pesos? Si vos te quedabas en pesos, digamos, tenías $100 en el año, ¿cómo es? 2001, hoy, ¿me entendés? O sea, no compras un tercio de dólar. No, en cambio, si vos te quedaste con $100, y bueno, hoy tenés 36.000 pesos. Y ellos tampoco se quedan en pesos. Sí, es verdad. Exactamente. Bueno, eso es primero, exacto, es la gran hipocresía de los políticos argentinos. O sea, entonces, este es un tema muy delicado, el de la inflación. Recientemente publicó un libro el doctor Ricardo Manuel Rojas, que es La inflación como delito, donde hace una redefinición de la inflación, desde mi punto de vista correcto, que la inflación no tiene que ser la medida, digo, de que los precios suben. En realidad, porque no es que los precios suben, sino que el poder adquisitivo del peso cae. O sea, cuando decimos lo del dólar, el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso, es porque el problema está en el peso, no está, digamos, o sea, en el dólar, porque todos los precios están subiendo, es porque pierde valor el peso. Entonces, la verdadera inflación, ¿sí?, es cuando yo inflé la cantidad de dinero. La emisión, eso, claro. Claro, ves ahí, ok. Y la inflación, en el fondo, que es la emisión de dinero, es una estafa. Porque lo voy a hacer con un ejemplo simple para que quede claro. Supongamos que yo tengo un par de amigos que descubren la forma de convertir el plástico en oro, en una economía que funciona con oro. Entonces yo empiezo a comprar plástico y lo transformo en oro. Mientras que lo tengo en mi casa no pasa nada porque ese oro falso no molesta a nadie. Ahora, ¿qué pasa si yo me meto adentro del mercado y quiero meter ese oro falso? Es decir, si yo voy y le hago la propuesta, le doy un lingote de oro a cambio de uno, usted me va a decir, ¿de qué le está hablando? Claro. Pues digo, si yo tengo mi lingote de oro, entonces le digo, mire, y si le doy 2, yo te diría, ¿qué cosa? Y cuando la limosna es grande, el banco, hasta el santo desconfía. Bueno, porque la estoy tratando de estafar, está claro. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que lo fraccionaría en monedas, las mezclo con las buenas y las tiro adentro de la economía. Eso haría que aumente la cantidad de oro y eso haría que todos los precios expresados en oro suban, porque en realidad está perdiendo poder adquisitivo el oro. Ahí es cuando transcurre la estafa, que es la inflación. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es como que esto es lo que hace el Banco Central, y esto es lo más importante. Entonces, cuando el Banco Central financia al fisco, ahí está la estafa. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos robó este gobierno de delincuentes, del Frente de Chorros, durante los 2 primeros años de gestión, si se podría decir? 11 puntos del PBI. Es decir, tomemos... A ver, en el Código Penal tenemos un montón de delitos. Bueno, este es un delito que se roban 5 puntos del PBI por año.
tienen que ir presos. Sí, eso parece poco probable, ¿no?, que suceda, pero bueno. Bueno, eso, yo digo, ok, a ver, pero es para plantear la discusión. Sí. Digo, a ver, vamos a ponerlo en términos más obscenos. O sea, hay un montón de políticos y economistas súper progresistas y que, digamos, ellos aman a los pobres y quieren cuidar a los pobres. O sea, pero después al mismo tiempo quieren tener un banco central que emita para financiar cualquier delirio. O sea, cuando eso termina generando inflación, y eso lo que hace es perjudicar por lo menos 25 veces más fuerte a los más pobres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digo, que son tan progresistas que quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlo. Exactamente, esa es la idea. Milei, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, que tenga un muy feliz fin de año y buen comienzo del 2023. Muchísimas gracias, igualmente un verdadero placer hablar con ustedes. Saludos a todos. Gracias. Javier Milei, economista, diputado nacional por Libertad Avanza, que dice que va a salir segundo en las elecciones generales. ¿Qué tal?